Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 12 de septiembre de 2024, taller 149, ¿cómo parar el monólogo interior? Estamos 13 y saludo o nos saluda Aina Canet. Buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Encantada de estar en el taller una semana más. Abrazos para todos. Claudia Barba nos dice buenas tardes, muy buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, a nuestra cita de los jueves. Mari Pérez López, un saludo cordial. Angélica dice buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, que tengan linda tarde y linda noche allá en Pamplona. Un poco frío hace, un poco frío, pero bueno, mejor. Después de tanto calor, mejor. Juan Gómez nos desea buenas tardes a todos. Matías, hola a todos amigos. Suga, hola Fernando y amigas y amigos que progresan. Buenas tardes, saludos a todas y todos. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos, buscadores. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde San Juan de Puerto Rico. Hansel, buenas tardes profesor y amigos buscadores. Y Spider-Dram, buenas tardes. Bien, pues buenas tardes a todos. Falta un minuto. No sé en otros lugares, pero aquí el verano parece que se ha acabado. Ahora ya estamos en pleno otoño con tiempo frío, pero casi se agradece. Hoy no diré que iniciamos la segunda etapa, porque eso depende de cada uno, pero vamos a definir la segunda etapa. Elena Álvarez, buenas noches a todos. El Piti Martínez, saludos a todos. No sé si me dejaba Spider-Dram, que nos ha dicho buenas tardes. No, ya lo he dicho. Pues eso, frío, pero con buen ánimo, porque se aguanta mejor el frío, hay más soluciones que el calor. Ya son las 8. De manera que empezamos con... Vamos hoy a definir muy bien las 3 etapas de que consta la carrera que dura como mínimo 8 años, quizás más, posiblemente más, hasta llegar a sacar el sobresaliente cum laude, que el sobresaliente cum laude es un premio, es un sobresaliente muy grande y muy alto. La primera etapa es las reglas y los círculos, que son los cimientos. Es lo primero que hay que hacer. Hablando en plan un poco bruto, como se hace por aquí, sería desasnarnos. Éramos como asnos, bueno, pues dejar de ser asnos y pasar a ser humanos incluso educados. Con eso ya hemos dicho que eliminamos lo más importante. Ahora viene la etapa segunda, aunque no todos habéis superado plenamente la etapa primera. De forma que esto que decimos hoy no es para que todo el mundo lo haga a partir de mañana, sino para que cada cual siga en la etapa en la que estén con las tareas que tiene, que para muchos serán las reglas y para otros serán reglas y círculos. Esa es la etapa de superar los fallos más evidentes. Y luego empezará, cuando se acabe esa etapa, empezará la etapa segunda. En la etapa segunda, el buscador tiene ya instalados los circuitos neuronales nuevos que hace que las reglas y los círculos le salgan sin esfuerzo. Por decir así, las reglas salen solas. Y eso es siempre una gran ayuda. Una gran ayuda para poder acometer tareas más complicadas. Y la segunda etapa, la etapa intermedia, tiene por fin terminar el perfeccionamiento del buscador. Porque el buscador tiene que hacer las cosas perfectas. No caben medias tintas. No cabe de, ir pasando, hacer lo que se pueda. No. Hacemos lo que casi nadie hace. Y por eso tenemos que compensar la escasa calidad del número de buscadores con la
la escasa cantidad del número de buscadores con la calidad de los que hay. Y esta etapa intermedia se supera cuando se cometen 3 tareas. Así como la etapa primera eran reglas y círculos, había 2 tareas, pero claro, una tenía 7 y otra tenía 5. Entonces, claro, pues casi podría decirse que eran 12 tareas. Pequeñitas, pero 12 tareas. Bueno, pues la etapa segunda, intermedia, hay que superar, en primer lugar, el ir cojo o coja por la vida. Hay que visitar y disfrutar de las colinas de la perfección. Y por último, habrá que parar el monólogo interior. ¿Por qué en este orden? Pues porque es el orden de gravedad de las cosas que solucionan. La cosa más grave que tiene un buscador, que ya cumple perfectamente con los círculos y las reglas, es no estar cojo por la vida. Andar cojo, andar solo con el corazón inferior en marcha o la mente inferior en marcha, predominantemente para resolver todos los temas que se le presentan en la vida, es una mala cosa. Y eso es lo primero que hay que solucionar, porque es un fallo. Disfrutar de las colinas de la perfección y saborear sus frutos no es ningún fallo, es un premio, una meta volante a mitad de la rampa, señal de que el buscador ha hecho muy bien las cosas. Y ese es un premio que está situado por la plenitud divina para los que hacen bien, para los que destacan, para los que sacan notable alto en la tarea, en la carrera de la evolución. Y ya, una vez que se han superado estas 2 cosas, viene la tercera tarea, que es la más fácil, parar el monólogo interior. Esta tarea no es de perfeccionar, es de voluntad, de poner voluntad para estar perfectamente preparado para la tercera etapa, que es las capacidades superiores. Para vencer en las asignaturas pendientes de poner en marcha el corazón inferior, los mentales, y poner en marcha la mente inferior, las emocionales, hace falta voluntad. No hace falta perfeccionarse, cumplir ciertas cosas mejor, no, hace falta solamente voluntad. Es cuestión de querer y poner los medios. Ya diremos cómo. Para llegar a las colinas de la perfección y disfrutar de los frutos, eso es cuestión de perfección. Aquí ya no vale la voluntad. No vale decir, voy a esforzarme y voy a llegar a las colinas. No, no. Uno llega a las colinas sin darse cuenta de que ha llegado, por su estado interior, por la mochila, por cómo de madura y de perfecta y de pulida está su esencia, su personalidad profunda, su ser real. Entonces, ese será un tema que es perfección. Y como requiere perfección, pues es un pasaporte, un pase de entrada para poder ya atacar y procurar hacerse con las capacidades superiores, porque se está preparado. Cuando uno disfruta de los bienes y de los gozos de las colinas de la perfección, es señal de que inequívoca de que uno ha hecho bien las cosas y está muy bien preparado. Y entonces habrá que quitar el último obstaculillo para que acceder a la mente superior o al corazón superior se haga sin dificultad. Hoy vamos a ver este obstáculo, este trabajo. Deciros que lo de las colinas vais a poder llegar mejor a aquellos que sois combo, que sois mental y emocional. Porcentuales, no importa.
un 30% emocional es suficiente en un mental. Y para las que sois emocionales, porque disfrutar de las colinas es un disfrute emocional, tiene que ver con un despuntar del corazón superior y las emocionales estáis mucho más habituadas a trabajar estos campos. De forma que no tengo estadísticas, me he tropezado con ellos al seguiros a vosotros en vuestro caminar por este sendero, por este camino completo, y es un fenómeno nuevo. De forma que no estaría mal que los que hayáis disfrutado de ella, pues os analicéis a ver si sois combo o emocionales, porque me da la impresión de que tienen que ser mayoría los que sean así para haber llegado a las colinas de la perfección. Bien, pues entonces vamos a ver el monólogo interior concretamente, qué es, para qué, por qué sirve, por qué es necesario, por qué pararlo. Porque la mente no basta con que esté callada, la mente inferior. No, la mente inferior va a tener otra actividad para subir hasta la mente superior o hasta el corazón superior. Va a tener que trabajar, va a tener que estar activa cuando se pretende llegar a las capacidades superiores. Y por eso hay que acostumbrarla a que por de pronto esté sin interferencias, que sea capaz de estar ella sola, callada, en silencio, inactiva, en vacío. Porque si no, intentando conectar con el corazón superior y también con la mente superior, si hay interferencias, lo va a tener más difícil. Va a haber dificultades. Hay varias formas de parar el monólogo interior. Yo os diré la que yo utilicé porque me salió así. Y luego veremos otras formas. Aunque yo no os las describiré porque no las he seguido. Yo seguí el método directo. Y el método directo consiste en parar la mente inferior a base de fuerza de voluntad, a base de ensayar, empeñarse y practicar el prueba y error. Voy a procurar no pensar en nada durante un minuto. Incluso podéis empezar, si queréis, por medio minuto. Ser capaz de estar en ausencia de pensamientos, con la fuerza de voluntad. Y tras intentarlo 100 veces, vais a comprobar que podéis aguantar mucho más tiempo que el primer día. Bueno, pues si has mejorado algo, pero no lo suficiente para poder llegar a los 10 minutos sin tener pensamientos apenas indeseados, pues ya lo has conseguido. Y si no has conseguido lo suficiente, pues inténtalo otras 100 veces. Porque no hay prisa. Tienes todo el tiempo del mundo. Hombre, ya hablaremos de qué pasa si las cosas no funcionan a alguno. Pero tened en cuenta que esta carrera es para toda la vida, aunque hay que ir progresando en ella. Si este método os parece muy, muy elemental, muy difícil, pues intentad otro. Alguien ha hablado de la meditación. Yo no puedo hablar de métodos que no conozco y que no he practicado nunca, pero sin duda que hay otras formas de mantener la mente relajada, callada y en silencio. En vacío sería quizás lo mejor.
De manera que entonces intentarlo como cada uno le parezca que pueda conseguirlo. Pero lo que sí tengo que deciros es que la mente inferior tiene que estar en vacío, tiene que estar inactiva. No vale que esté dedicada a otra cosa que con la que consiga no pensar. Tiene que estar libre, porque va a tener que trabajar, va a tener que hacer algo. ¿M? Y por tanto, pues tendrá que pensar o quedarse atenta y activa, esperando algo, la respuesta de la mente superior. Con el corazón superior es distinto. Con el corazón superior tendrá que adaptarse a una moda emocional. Pero en cualquier caso, o sea, el método que empleéis para que no moleste no puede suponer un trabajo para ella que tenga que estar atenta a ese trabajo. Tiene que ser algo que la deje libre para poder ella actuar haciendo el trabajo que tiene que hacer. ¿Dónde podéis llegar a ese silencio de la mente inferior? Pues en un cuarto, en un lugar retirado, donde haréis, sin duda, los ejercicios que podáis hacer para estos temas. Si podéis, solos en casa, si es posible. Y se trata de estar en vacío mental 10 minutos, no más. Empezar a trabajar por tandas, por series, con un reloj digital cerca para poder ver los números simplemente sin pensar, tenerlos ahí delante. Intentad un minuto. Y cuando hayáis conseguido estar un minuto en vacío mental, pues entonces otro día o en otra tanda, intentar 2 minutos. Y luego 3 y luego ir subiendo hasta que lleguéis a 10. Si hay dificultades, pues la comentáis en los talleres y vamos viendo qué dificultades hay. Yo sé que se puede. Yo no soy un superdotado mental, pero se consigue. Intentadlo, pero no os agotéis. No lo odiéis el método. Antes de eso, pasad a otro método que hayáis oído, que os hayan dicho, que tengáis idea de que puede servir. Y si no llegáis a 10 minutos, bueno, pues vamos a ver a cuánto llegáis. El trabajo con el corazón superior, pues quizás requiera 10 minutos para contactar. Lo más difícil es conseguir el primer contacto con la mente superior y con el corazón superior. Una vez que se ha conseguido el primer contacto, las cosas son mucho más fáciles, porque se trata solamente de repetir lo que hicisteis, sin daros quizás mucha cuenta. El monólogo interior parado es lo último que hay que hacer en la etapa intermedia, de forma que no tengáis prisa por empezar con él, porque antes tienen que ponerse los otros dos trabajos de dejar de estar cojos y visitar las colinas de la perfección. Y esto sí que cuesta. Así como este tercer trabajo tiene que costar menos que los anteriores, los dos primeros, de los que hemos de dedicarle bastante tiempo, cuestan. Posiblemente, pues a lo mejor un año. O sea, un año no es un tiempo desconsiderado para acceder o conseguir quitarse la cojera. No es un tiempo exagerado. Y tampoco lo es para llegar, pulirse lo suficiente, cumplir las reglas con tal perfección y con tal dedicación y con tal entusiasmo que se reciba como premio el visitar las colinas de la perfección. De manera que entonces lo más difícil son las primeras cosas. Y hoy hemos hablado de la cosita más fácil, pero la que hay que hacer en tercer lugar.
La asignatura pendiente de dejar de estar cojos es quitar fallos, quitar imperfecciones, quitar debilidades, porque no trabajar con un órgano que tenemos para trabajar es una carencia vital, una carencia crucial. Es que te den un pequeño tesoro y que lo tengas en el bolsillo olvidado. Y por eso no es admisible. Alguien puede decir, bueno, pero yo he vivido bien en la pata coja. Eh, Desde un punto de vista de una persona que quiere evolucionar y llegar arriba, a la cima de la montaña sagrada, no has vivido bien, en absoluto. No has vivido bien. No se puede vivir bien sin buscar la perfección, sin buscar la evolución. De forma que no se debe vivir a la pata coja. Se corren riesgos serios, porque se cierran opciones, se es débil, atacable, mucho más que si vas con ambas piernas. Entonces, en la parábola, en la metáfora, puedes huir. Con una sola pierna no puedes huir. Estás condenado a que te cojan. Sin corazón inferior, uno tiene el riesgo de vivir al final solitario. Sin la mente inferior, sin el corazón inferior, tiene el riesgo de entrar en una gran dificultad. Y en esa gran dificultad se puede entrar no solo de relativamente joven, cuando se tiene menos de 40 años, se puede entrar también y especialmente mayor, con más de 40 años, incluso cuando se es abuelo. Te puede sorprender la vida con una gran dificultad, consecuencia de no tener instalada la coraza mental, de no saber trabajar con la mente inferior para afrontar las dificultades de la vida, que la vida te presenta. De forma que es muy conveniente. Y no es lo mismo trabajar con dos, mente inferior y corazón inferior, con cada cosa cuando haga falta, que trabajar solo, especialmente, y afrontar la vida con uno o con otro aparato de defensa o de vida. Y bien, pues llegamos ya a los 20 minutos o incluso 21. Vamos a ver un poco a qué personas no he saludado antes en un principio. Miguel Ángel Medrano nos dice buenas tardes, queridos compañeros buscadores. Andrea Martín Ordaz, buenas tardes a todos. El Tucán Volador, buenas. Un saludo, profesor y hermanos buscadores. Gris Díaz, gracias, Gris, gracias por el aviso. Dice, buenas tardes, estimado profesor y amigos desde Honduras. Talia González, buenas tardes, compañeros. Siempre un gusto compartir con ustedes desde México. Romy del Cosmos, buenas tardes a todos. Luis María Blanco Aguirrezábal, buenas tardes. Escucharé la charla después. Gracias. No se pueden dar las gracias, no se deben dar las gracias. Todos tenemos que dar las gracias unos a otros. Luis Colindres dice, buenos días, saludos a todos desde Concord, California. Concord. Andrea María López Ordaz, saludos de Juan Antonio Martín, mi padre, desde el Paseo de Garrucha, para Fernando y Buscadores. Pues nada, lo mismo para tu padre, Andrea. Paco Navas, buenas tardes, Fernando, y a todas y todos. Antonio Cámara, las colinas de la perfección requieren tener la fortuna de haber encontrado un portal y un sistema, pero el monólogo es un obstáculo gordo. ¿Es correcto? Yo, no es por llevar la contraria, pero te voy a decir que visitar las colinas de la perfección no es tener fortuna. Es un regalo que está preparado para todos. Todo el que cumpla las condiciones de acceso a la colina, a las colinas,
llegará allá. Es como un lugar fijo que está situado a una altura del camino y todo el que está subiendo por la rampa y llega a esa altura, forzosamente las corona y disfruta de ellas. De forma que no es fortuna, es la escuela de la perfección requiere tener la fuerza de voluntad, la constancia y la evolución suficiente para llegar a ellas. Y no hace falta encontrar un portal. No hay un portal que lleve a las colinas de la perfección. No hay una acción que se pueda realizar por uno para entrar allá. No, es una cuestión de esencia. La esencia tiene que estar suficientemente madura, tiene que ser suficientemente amplia, tiene que ser suficientemente generosa y volcada en el trabajo de ser más perfecto, y entonces uno entra en las colinas de la perfección un buen día, el día que menos se lo espera, y no sentirá que ese día ha hecho algo especial para entrar, sino que empezará a disfrutar de ellas de forma automática. ¿Eh? Y el monólogo interior no es obstáculo para las colinas. El monólogo interior, parado o no parado, es indiferente para las colinas. El monólogo interior es una condición, yo diría que casi indispensable, no me atrevo a decir indispensable tajantemente, para acceder a la capacidad superior que a uno le toque. Para eso sí, es un obstáculo gordo, pero solo para acceder a la capacidad superior. Las colinas están antes, porque las hemos puesto antes en la carrera. Si yo las hubiera puesto antes, el monólogo interior parado, pues entonces estaría antes, pero sería artificial esa construcción, porque no aportaría nada. Para llegar a las colinas de la perfección, Antonio, el parar el monólogo interior no aporta nada, no ayuda. Me interesa mucho que tengáis claro el camino por donde pasa. Y el camino pasa primero por los cimientos, evidentemente, esos hay que superarlos con holgura, nada de estar unos días bien y otros días mal, no, hay que estar bien la inmensa mayoría de los días, salvo una adversidad muy grave y muy importante, que de esas que ocurren en la vida 3 veces, pero para las colinas de la perfección no hace falta parar el monólogo. Hace falta quitarse la asignatura pendiente para así ya no tener ningún obstáculo apenas perceptible. Uno está a falta de capacidades superiores, que son lo más gordo que podemos tener y lo más gordo que nos falta. Pero, bueno, ya sabemos, las colinas son accesibles aun sin tener las capacidades superiores instaladas. Por eso, Antonio, no puedo coincidir contigo, ¿eh? Pero me gusta mucho la pregunta. Miguel Ángel Medrano, considero que para el monólogo interior requiere estar sólido en el manejo de las reglas y del círculo positivo. Claro, por descontado. Se debe estar limpio y en plan positivo en nuestro interior. Totalmente así es, exactamente así. O sea, las reglas y los círculos, pues, las reglas tienen que estar superdominadas y recorrer los circuitos neuronales implantados nuevos con toda agilidad y que sean ya autopistas y que vayamos a 120 por hora, que es la máxima velocidad permitida. ¿Eh? Y con toda felicidad, silbando, ¿eh? Conduciendo, silbando. Y estar en el círculo positivo. Y apenas tocar el círculo negativo casi en ningún momento. Entonces, eso
es haber superado la etapa primera. Y ahora enfocamos la etapa segunda. Y parar el monólogo interior no requiere solo eso que dices, Miguel Ángel, sino que requiere también haberte quitado esa asignatura pendiente, que es el último resto de algo que has hecho mal. No disfrutar de las colinas de la perfección no es consecuencia de que algo has hecho mal. Es consecuencia de que aún no estás lo suficientemente pleno y pulido como para tener esos frutos. Pero no es hacer mal, no es haber hecho algo mal. En cambio, no usar el, la mente inferior o el corazón inferior sí es haber hecho algo mal. Es haber desperdiciado un don que hemos recibido de arriba. Y un don que tiene su utilidad, no hay por qué despreciarlo. No hay por qué dejarlo olvidado, inútil, parcialmente inútil. No, hay que usarlo. ¿Eh? Y sí es cierto, Miguel Ángel, que hay que estar, para empezar esta segunda etapa, esta etapa intermedia, hay que estar limpio y en plan positivo en nuestro interior. Pero eso estaremos porque ya veníamos del nivel 3C y porque hemos superado las reglas y los círculos. Las hemos hecho nuestras. Hemos superado el no vivir de acuerdo con ellas. Y entonces estaremos en plan positivo en nuestro interior, en nuestro círculo positivo, y estaremos efectivamente muy limpios, muy limpios. Pero eso no es para parar el monólogo interior, es para superar la segunda etapa, que consta de 3 tareas. Y esta es la más fácil y la última porque es la que menos limpia cosas adversas. Solo limpia el que nuestra mente inferior no consigue dominar el monólogo interior. Pero eso es un fallo pequeñito, pequeñito, mucho más pequeño que el tener solo una pierna. Ese es un fallo. Para uno que está en la etapa intermedia, Miguel Ángel, el estar cojo es un fallo gordo, serio, no vital, pero es importante. Es un fallo importante. Y por eso hay que poner en marcha esa capacidad, que es la mente inferior y el corazón inferior, unos y otras. De todas formas, esto tiene que dar claro, insistiremos en otros talleres, porque el camino sí que tiene que estar perfectamente claro. Recorrerlo ya es cosa de cada uno y es cosa de tiempo. Pero conocerlo, lo debéis conocer. El Tucán Volador dice, profesor, la mente es un tren que no para. Doy fe que a través de la meditación, simplemente cerrar los ojos e intentar poner la mente en blanco, se puede lograr. Yo de forma autodidacta empecé en la pandemia, supongo. ¿Qué quieres decir? Bien. Yo iba a otras cosas, estaba con otras cosas y no me acuerdo en qué momento intenté la meditación, porque supe de ella y lo intenté, pero estaba solo. Y yo diría que lo intenté un tiempo insuficiente para ver frutos. No recuerdo qué hacía yo, qué recibía, si había puesto en marcha el corazón superior, sí, desde luego. Y claro, pues eso es recibir mucho, aunque yo no quería aquello. O sea que estaba en una posición un poco atípica. Yo, Tucán, recomiendo al que no ha todavía empezado a intentar parar el monólogo interior, que intente el método directo, el método sin ayudas. El que lo haya conseguido parar el monólogo interior con ayudas, pues estupendo, magnífico. Pero yo lo que puedo vender es el método directo.
no puedo vender el método de la meditación. Si alguien no consigue hacer camino, hacer carrera con el método directo, bueno, pues que intente la meditación y que se ponga en contacto con el tucán volador. Hoy en día, sigue diciendo, puedo durar hasta 50 minutos sin problema. Bueno, mira que estando así el tiempo pasa rapidísimo. Bien, pues enhorabuena. Tucán, mucho más de lo que necesitas. De ninguna manera hace falta estar 50 minutos con la mente acallada, en vacío, para contactar ni con el corazón superior ni con la mente superior. De ninguna manera. O sea que lo que queda claro es que la meditación sí que consigue parar la mente inferior. Y por tiempo casi indefinido. Para lo que necesitamos, por tiempo casi indefinido. Dice Gris Díaz, ayer llegué a mi casa rumeando una situación que ocurrió en mi trabajo. Era como que tenía grillos en la mente. El no más entrar a casa, me di una ducha tibia y me quedé bajo la regadera sintiendo el agua correr por todo mi cuerpo. Y logré quitarme el monólogo interior. Ya. Y además sería un monólogo interior bastante negativo, supongo, por lo que dices que pasó en el trabajo. La jaula de grillos. Bien, pues ya tenemos otro método. Una ducha de agua agradable, de agua tibia. Seguro que hay métodos para parar el monólogo interior. El monólogo interior no es malo, no es perjudicial si no trata de temas negativos. Es perjudicial cuando trata de temas negativos. Entonces sí que hay que procurar cortarlo rápidamente porque de las tormentas de pensamientos negativos surgen pues los disgustos y el estar tiempo desconectado. Y eso sí que es malo. De forma que, método número 2, una buena ducha. Dice Hansel, yo lo hago con la carrera de fondo. Paso a correr y dejo pasar los pensamientos, así como dejo pasar el paisaje. Los maestros griegos, al menos Sócrates, eran grandes deportistas. Al menos Sócrates y Platón eran grandes deportistas. Bueno, pues otro método más, el correr, dejando pasar los pensamientos, así como dejo pasar el paisaje. Hansel, yo te diría que dejar pasar los pensamientos quizás haya que hacerlo al principio, pero luego debes dejar atrás los pensamientos y que ya no los haya. Ten en cuenta que procurar hacerse con el corazón superior o con la mente superior en chándal y corriendo es un método muy singular. No digo que no sea bueno, pero te limitaría, te limitaría. Pero bueno, si tú eres deportista y te pasas todos los días un buen rato haciendo deporte, pues es posible que te sirva. Dice Hernán Torres, es cierto, Fernando, la fuerza de voluntad es la clave. Yo vengo trabajando con ello hace tiempo, el parar el monólogo interior. Me cuesta mucho. Ahora voy a usar el método progresivo. Sí, sí, es el que yo usé. Y puedo decir que funciona. Lo que no puedo decir es cuánto os costará a cada uno de vosotros, porque depende de lo habituados que estéis a usar la mente para dominarla. Por ejemplo, depende de lo habituados que estéis a no tener mal humor, a ser capaces de vivir días y días sin enfadaros. Si sois capaces de vivir muchos días sin enfadaros, os será fácil para el monólogo interior, porque es mucho menos grave el ataque del monólogo interior que el ataque de la vida y las adversidades que surgen en la vida. Quizás un día, una semana,
no surjan adversidades, pero tarde o pronto se presentan. De forma que, sí, usa el método progresivo. Empieza por poquito y vete consiguiendo metas más superiores. Dice el tucán volador, las colinas son un regalo de la evolución. Efectivamente, una buena definición. Las colinas son un regalo. Y además, yo añadiría, imprevisto. Nadie se las espera. Cuando a mí me tocó, hace, pues a lo mejor 50 años, no sabía ni que existían. No había oído hablar nunca de ellas, porque no es un tema, la noche oscura del alma, que esté de boca en boca. Tampoco estaba entonces, en el año 70, en el año 70. Pues no, no estaba. Pero es un regalo. Por eso no hay que esforzarse por llegar a las colinas. Se llega cuando uno es suficientemente pleno, cuando tiene suficientemente entusiasmo y cuando ha aplicado el corazón totalmente en el camino y en el objetivo que se ha planteado en la vida. Cuando está encantado con el plan con mayúsculas y procura seguirlo y procura serle fiel, porque sabe que es un plan de la divinidad. Es decir, hay que poner el corazón en el camino para llegar a las colinas de la perfección. Hay que poner el corazón. Dice Arnaldo Hernández Viera, Fernando, afortunadamente no padezco de monólogo interior casi nunca, pero si me llegan malos pensamientos, lo que hago es reprender mentalmente a esos pensamientos de manera enérgica varias veces. Sí, y sigue. Luego pido ayuda a la mente superior para que no se repita. Funciona de maravilla. Hombre, claro, si tienes la mente superior accesible, pues claro, funcionará de maravilla, indudablemente. Pero que juegas con ventaja. Quizás muchos compañeros del taller no tienen acceso o no pueden ayuda a la mente superior. De forma que se puede. Igual que cumplir las reglas al 90% lo habéis conseguido todos los que lleváis tiempo suficiente, pues para el monólogo interior lo conseguiréis todos los que os propongáis un tiempo suficiente. Por el método que sea. Por el método que sea. Y luego vendrá conquistar las capacidades superiores. Dice Angélica, en mi caso, creo que primero me debo de dar cuenta que tengo monólogo para decirme tranquila y parar mi monólogo mental. Bien, pero Angélica, no te dediques a eso ahora. O sea, lo primero son los cimientos. La primera labor inexcusable son poner bien los cimientos y llegar a cumplir las reglas al 100%, al 99%, sin que cueste esfuerzo. Sin que cueste esfuerzo. Eso es señal de que las reglas están dominadas y forman parte de tu forma de ser. Y ese es el objetivo. No puedes aflojar el interés sobre las reglas hasta que no consigas que no te cuesten esfuerzo. Entonces podrás dedicarte al monólogo interior. No te preocupes ahora del monólogo interior. Tengo idea de que llevas menos tiempo, que no empezaste al principio. Y por tanto, pues aún estás en la época de los cimientos, de las reglas y los círculos. Dices Piedra, considero que mejoré mucho en parar el monólogo interior desde que veo los talleres, pero ayer tuve una discusión fuerte con mi padre y desmejoré en ese aspecto, aunque estoy mejorando ya. Bueno, claro, ya. Me imagino que una discusión con tu padre pues será de los de Órdago a la Grande. Entonces, bueno, pues ahora recuperarte del mal trago pasado. Yo con mi padre no coincidía en cosas, ¿no? Y decidí
de ciertas cosas, meterlas en el desván. Creo que ya hemos hablado de lo que son desvanes. Lo miraré a ver y si no, habrá que hablar de ello, porque los desvanes son importantes, hay que usarlos. Y tú, Spiderman, ya sabes un tema que tienes en el desván de tu padre. De ese tema no hay que volver a hablar con él. Y te corresponde a ti, que eres buscador, no a él, el tener cuidado. Dice Miguel Ángel Medrano, en efecto, siendo emocional, he aprendido a colocarme la coraza mental para enfrentar los problemas. Sí, sí. Es importantísimo. Los problemas hay que enfocarlos con la mente, porque la mente inferior es el órgano que desde que éramos simios estamos utilizando para evitar los problemas, para enfrentar, para saber si hay que hacer frente o hay que huir, o hay que poner pies en polvorosa. Sí. Ojalá todos los buscadores emocionales se colocaran la coraza mental. Dice CI, ¿y cómo saber cuándo usar la mente y cuándo el corazón? Bueno, depende de el tipo de situación que sea. El corazón es bueno para disfrutar de las buenas noticias, de las buenas épocas, de los días buenos, de las circunstancias favorables. Y se disfruta con el corazón. Con el corazón se disfruta. Con el corazón no se batalla. Con la mente se batalla. Las dificultades se enfrentan con la mente. Analizando fríamente el problema, los hechos que has vivido, lo que puedas saber quizás o intuir que ha pasado, deducir qué ha pasado a tus espaldas y entonces ver cuáles pueden ser las soluciones, las vías de arreglo de esa situación negativa, adversa. Y entonces tendrás fuerza de voluntad para ponerlas. Entonces, la mente es para defenderse de lo que la vida nos enfrenta. Y el corazón es para disfrutar de lo que la vida nos ofrece, de los regalos. ¿Eh? Con el corazón, no enfoques con el corazón una adversidad. No se puede. Lo único que vas a hacer es sufrir. Tienes que enfrentar esa adversidad con la mente, analizando qué te ha pasado, en qué has fallado, quién te puede ayudar, por qué camino mejor podrías zafarte de la adversidad, pero con la mente. Y eso es lo que aquí llamamos la coraza mental. Creo que el taller 27, hablo de memoria, trata sobre la coraza mental, de cómo usar la mente. Grisia dice, en ocasiones paro el monólogo interior conversando con los guías. Claro, claro. Sí, por supuesto. Si entras en conversación con los guías, pues entonces ya la mente inferior desaparece y el monólogo interior se esfuma, porque la intensidad de la relación hace que todo lo demás deje de tener importancia. Pero es que tú tienes muchas ventajas, Gris, muchas ventajas. Paco Navas dice, mi búsqueda se dirige al contacto con mi quietud interior, para entrar en contacto conmigo mismo y no perderme en el mundo. La naturaleza me enseña la quietud. Miro un árbol, una flor. Dejo que mi conciencia descanse en ello. Bien, es otro método. Estás usando un portal. ¿Mm? Un portal, la naturaleza. De todas formas, me parece que esto no es para el monólogo interior, sino una situación de bienestar interior que quizás vaya acompañada de parar el monólogo interior. Quizás vaya acompañada. En tu campo dice, yo lo practico una vez semanal, pues me relaja. Tengo que ver lo que has dicho antes, porque si no, no te sigo. Ah, sí, los 50 minutos con la meditación. Sí, claro. Sí. El Tucán, esto.
Angélica, pensaba mucho en un hombre que me bloqueó, me dolió mucho. Bueno, los recuerdos negativos, Angélica, es algo que hay que evitar a toda costa, porque no hacen más que hacerte daño, solo hacerte daño, y que entres en una tormenta de pensamientos negativos. Y eso es muy malo, porque te estropea el presente y a lo mejor te está fastidiando seriamente el futuro. Los disgustos prolongados por culpa de un tercero hay que evitarlos, Angélica. Pon especial interés y especial fuerza en que no continúen esos pensamientos negativos. Son muy malos. Los disgustos matan, perjudican a las células. Y si eso se repitiera muchas veces, te podrían causar incluso algún trastorno físico, no solo psicológico, físico. De forma que eso elimine pensamientos negativos. Es la regla primera, Angélica, en esta casa. Es la regla primera. Y por algo está la primera. Por algo está la primera. Porque es la que más puede dañar. Dice Juan Antonio, saludos Fernando y amigos desde Santa Pola, hoy muy tarde. Luego lo veo completo. Sí, efectivamente, efectivamente. Un abrazo. Angélica, y no podía de ninguna forma olvidarlo, hasta que lo manejé como una energía. Le decía a mi maestro guía, maestro guía, ayúdame con esa energía que me hace daño, y sí, me funcionó por fin. A ver si había seguido hablando. No, no hay nada más. Bueno, pues bien, pues menos mal, menos mal. Los guías también son, cuando se tiene con ellos sintonía, son una buena ayuda para superar cualquier tema relacionado con nuestra evolución. Los guías están ahí precisamente para ayudarnos a evolucionar. Y, claro, este tema, las tormentas de pensamientos negativos son de un mismo tema y además, pues, que seguro que era un elemento poco deseable, poco recomendable, son una buena solución, un buen recurso. Estupendo. Con ellos podrás evitar y que no vuelva nunca, Angélica, ese tema a tu cabeza y a tu corazón, porque donde hacen daño es en el corazón. Que no vuelva nunca. Tienes que, en cuanto empiece a acercarse de lejos, ponle proa, llama a quien quieras, pero evita la tormenta de pensamientos por ese ser desgraciado, que tuvo que serlo, para causar eso. Juan Gómez dice, no me suena que hayas hablado de los desvanes. Estaré bien una charla. Pues la apunto ahora mismo, en cuanto acabe el taller. Desvanes. Es un tema muy bonito, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. El próximo día, no digo que será sobre desvanes, porque tengo varios temas también pendientes que hace tiempo que habéis pedido que lo que esto, pero es un tema muy bonito y muy necesario para ir bien por la vida. No es para mejorar tú, pero es para ser un poco avispado y no meterte en ratoneras, de donde vas a salir con los pelos cada cual para un sitio. Spiderman, sí, pero estoy conectado laboralmente con él y fue a causa de esas cuestiones de discusión. Ah, bueno, esto es peor. Esto es más difícil para ti. ¿eh? Me arrepentí al instante de lo sucedido, pero me estoy perdonando progresivamente por ello. Bien, bien. Si trabajáis en la misma empresa, con el mismo trabajo, con el mismo negocio, pues entonces te toca a ti, Spiderman, que eres el más evolucionado, con diferencia, el llevar las riendas de esa relación. Él no puede, él no puede. El ambiente, igual que
El ambiente de una casa lo debe poner la persona más avanzada, más evolucionada. El ambiente con tu padre lo tienes que poner tú. Eso es evidente. Creo que lo verás. Suga. Con el corazón se disfruta, con la mente se batalla. Pues eso me ha gustado. Pues así es, Suga, así es. La mente es para defenderse, el corazón es para disfrutar. O sea, la mente es para los momentos difíciles y el corazón es para los momentos fáciles, para los momentos agradables. Las personas emocionales, disfrutan muchísimo de las buenas circunstancias, pero también sufren mucho cuando las cosas se tuercen. Y si no saben, no han oído hablar de la regla primera, de eliminar pensamientos negativos, pueden estar recordando y perdiendo el tiempo con esos pensamientos negativos. Dice Claudia Barba, ese análisis que realizo con la mente inferior, que estoy usando mucho, ¿sería el monólogo interior? Creo que no. Eh, mm, no sé si has hablado antes, Claudia. No te veo. Pero no, un análisis que tú haces voluntariamente, ¿eh? No es el monólogo interior. Si tú haces un análisis porque quieres hacer un análisis, eso no es monólogo interior. El monólogo interior es una serie de pensamientos que se van enlazando unos a otros y que tú no te das cuenta de que los tienes hasta que de pronto dices, ahí va, estoy pensando en el primer coche que le compré a mi hijo. ¿Y cómo han venido hasta aquí? Y empiezas a recordar y te es difícil hacer la cadena de pensamientos que te ha llevado hasta ese coche. Bueno, pues eso es el monólogo interior. Esa cadena de pensamientos involuntarios. Si tú estás analizando algo, estás empleando la mente inferior para lo que es, para analizar. La mente inferior debe tener la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Analizar todo lo que veas y se emplea un tiempo en ello. Incluso puedes escribir las cosas que vas encontrando. Y luego tienes que hacer la síntesis de todo eso. Es decir, el jugo, ¿para qué sirve todo lo que he averiguado y todo lo que he deducido y todo lo que creo saber? ¿Para qué me vale a mí? ¿Qué fruto puedo sacar de esto? ¿Qué solución tiene mi problema? Y entonces eso es la síntesis. Solo el análisis no vale de nada, porque no te soluciona el problema, ni te ofrece resultados, ni te ofrece soluciones. Pero ya el análisis primero y la síntesis después eh, sí que sirve para afrontar mejor ese problema. Es que es la única solución que tenemos, es el único arma, la mente inferior. Dice Suga, sí, en algún momento se ha hablado de los desvanes. Yo juraría que sí, porque es un tema bonito, pero bueno, podemos hacer un repaso. Paco Navas dice, cuando aceptas profundamente ese momento tal como es, tome la forma que tome, estás sereno, estás en paz. Sí, sí. Tú has hablado antes de la naturaleza, claro. La naturaleza es muy buen portal. Cada cual lo enfoca o lo distribuye o lo dirige hacia donde quiere. ¿Eh? Pero es portal para cosas buenas. Y sí, da serenidad y paz. Dice Gris Díaz, el monólogo interior es lo mismo a rumear. Ese verbo lo empleáis en América Central, pero no se emplea en España en absoluto. Yo he visto el significado por el contexto de las frases que decías. En el trabajo, no es lo mismo. El monólogo interior es un monólogo que no tiene por qué ser de cosas adversas. Es un monólogo inocente, involuntario, que pasa inadvertido y que no sabes cuál ha sido el camino de ese monólogo interior. Si tú estás con un problema y estás quejándote, despotricando, maldiciendo
Eso entiendo yo que es rumear y no es lo mismo que el monólogo interior. El monólogo interior es apacible, no te pone de mal humor. La escena, la circunstancia que se ha dado, lo que has vivido, eso te pone de mal humor. De forma que, si yo entiendo bien lo que es rumear, no es lo mismo. Gris. Spiedra, sí, el ambiente y el orden en la empresa traté de ponerlo siempre, y lo he conseguido bastante, pero no deja de ser complicado igualmente. Su terquedad hace muy difícil todo. De todos modos, tengo otro trabajo también, pero estoy muy conectado ya con la empresa familiar. Tejí muchas redes y no es fácil eludirse de ellas. Sí, no. Ganarás mucho más en evolución si sigues en la empresa con tu padre, pero tienes que coger la idea de los desvanes y aplicar eso que ha pasado para que no vuelva a suceder. Porque eso que ha pasado, sin duda que te separa, al menos temporalmente, de tu padre. Y eso hace estar mal a todos. De manera que, ya digo, crecerás más junto a tu padre. Por eso lo elegiste. En España se dice rumiar. Creo, al menos en Cataluña. Sí, sí, rumiar es, efectivamente, rumiar es hacer planes agresivos contra alguien. Se rumia la venganza, ¿eh? Eh, pero tiene siempre un carácter negativo. ¿Eh? Es decir, no cabe rumiar alegremente cosas, no. Pero el monólogo interior no es ni positivo ni negativo, es neutro. ¿Eh? Es neutro. En México también usamos el término rumear, los pensamientos. Es como pensar repetidamente aquello que pasó y generalmente es negativo. Sí, 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 sí. Bien, pues nada, hemos llegado a las 9 en punto. Queda pendiente también el tema de los desvanes, pero antes voy a ver qué temas están atrasados y procuraremos un poco ir en orden. Bien, amigos, hasta el próximo jueves.